¿Qué tal, videovidentes? Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que se llama inductancia. Esto que tengo aquí es un inductor. Un inductor no es otra cosa que una bobina, ¿sí? Que puede estar arrollada sobre un núcleo de ferrita, aire, un núcleo de hierro, bueno, hasta algunos vacíos. ¿Cuál es la función de un inductor? Bueno, un inductor se opone al pase de una corriente. Ustedes me van a decir, pero eso es una resistencia. Pero esto lo hace de manera distinta. Porque al pasar una corriente a través de esta bobina, ¿sí? Se genera un campo electromagnético. Cuando nosotros aumentamos la corriente, por ejemplo, ese campo electromagnético varía, ¿sí? Aumenta. Y entonces se mueve sobre las espiras. Y ya sabemos que eso que genera una corriente de una magnitud opuesta, o sea, de más o menos la misma magnitud, pero opuesta. Entonces, como que anula o impide o frena, ¿sí?, el paso de esa corriente. Eso tarda unos segundos, o no llega a segundos, unas milésimas de segundo en actuar, ¿sí? Es decir, que hay una fracción de segundo donde la corriente logra atravesar, pero se produce eso que estoy diciendo, se produce el aumento del campo electromagnético, eso produce un movimiento sobre las espiras y eso genera una corriente que anula, ese aumento, ¿sí? ese de la corriente. Por lo tanto, como que se opone a los cambios, ¿sí? Eso sería lo más correcto de la intensidad de la corriente, o a la magnitud, mejor dicho. Vuelvo a repetir, hay muchos tipos de inductores, este es uno, ¿sí? Entonces, si yo hago un esquema de un inductor, esto sería muy mal dibujo en una bobina. Cuando hacemos pasar una corriente eléctrica a través de esto, acá se genera un campo, ¿sí? Y ese campo, cuando yo aumento la corriente, también va a aumentar, ¿sí? Al aumentar, se produce un movimiento sobre estas espiras y genera, ¿sí?, una corriente, pero de sentido opuesto, ¿sí? Normalmente la magnitud es la misma, pero de sentido opuesto. Y eso hace que se anulen, ¿sí? Por lo tanto, hay un freno a los cambios de corriente. Bueno, yo no soy técnico electrónico, estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. Seguramente si del otro lado hay un técnico electrónico me va a poder ayudar y va a poder decirlo con palabras más sencillas y explicarlo mejor. Pero bueno, creo que se entiende. Yo ahora voy a demostrar esto que dije. Aquí tengo un inductor, ¿sí?, al cual le conecté un LED. Vamos a acercar, ¿sí? Tenemos un inductor. Esto es un inductor, es una bobina sobre un núcleo de ferrita, ¿sí? Ahí tiene sus dos patitas y le voy a conectar un LED de 3 volt, este es de alta luminosidad, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa cuando lo alimento con 3 volt. Bueno, voy a apoyar el celular, vamos a intentar que sea visible, vamos a conectar la patita positiva del LED a la patita del inductor. Lo había ensamblado, pero bueno, se salió. Lo tendría que haber soldado, pero bueno, por falta de tiempo no lo hice. Ya tengo una fuente que me va a suministrar los 3 volt, ¿sí? Ya está, el negativo de la fuente está conectado. Vamos ahí, hay mucha luminosidad, vamos a tratar de acercar lo más posible. Vamos a ver si es visible desde esta distancia. Voy a conectar la fuente y vamos a ver qué sucede cuando alimento el LED. A ver, vamos a tratar de no tapar. Vamos a ver si lo acercamos, ¿sí? Voy a tocar y vamos a ver que ustedes observen el LED. ¿Vieron? Hubo un destello. O sea, la corriente logró pasar hacia el LED, pero después se opuso el inductor. Y entonces el LED se apaga. ¿Lo ven? ¿Ven el destello? Cuando toco, hay una fracción de segundo donde el LED llega a prender porque la corriente hace ese circuito, pero luego empieza a actuar, es decir, es un virtual cortocircuito, ¿no? Del inductor. Y
frena, entonces empieza a circular por el inductor y no por el LED. ¿No? ¿Lo ven? Bueno, esa es la función de un inductor. Creo que el destello, ahora voy a acercar un poco más. ¿Eh? Ven cómo mantengo apoyado, pero se apaga. ¿Eh? Son unas fracciones de segundo. Bueno, esto fue todo. Espero que ustedes puedan indagar, profundizar estos conocimientos. Lo mío es muy básico, pero no deja de ser interesante. Quizás es más fácil de entender cómo funciona una resistencia que un inductor, ¿no? Pero intenté ser claro, no sé si lo estoy logrando. Así que espero sus comentarios y bueno, sus correcciones, si creen que me expresé mal en algún punto. Pero lo básico es eso. Recuerden que al circular la corriente por la bobina digamos, se genera un campo. Ese campo, cuando yo quiero aumentar, digamos, la corriente, también va a aumentar y entonces al moverse sobre las espiras del inductor genera, ¿sí?, corriente, pero vamos a decir de sentido opuesto. Con lo cual trata de impedir, ¿sí?, o de anular esa corriente. Es decir que funciona de manera distinta a una resistencia, pero ambas tratan o se oponen al paso de la corriente, ¿sí? Así que bueno, funcionan de manera distinta, obviamente. Espero que les resulte interesante y quizás que profundicen buscando literatura o videos en donde el que explique sea un técnico electrónico que esté más capacitado que yo. Pero bueno, la idea de mis videos es entretenerlos y despertar en ustedes ese afán de, si es que ya no lo sabían esto, ¿no?, de investigar, de profundizar y por supuesto todos sus comentarios, como siempre digo, son bienvenidos. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, bueno, no duden en dejármelas en la caja de comentarios y a la brevedad trataré de responderlas. Saludos y hasta el próximo.